¿Qué tal? Le saluda a Sirmari Villalobos, aquí junto al compañero Alban Zamora. Mañana todos los electores y ciudadanos que son aptos para votar y que no lo han hecho todavía tienen una cita en las urnas y también con la democracia del país. Por eso en Telemundo 44 le presentamos este foro digital para ahondar un poco más sobre el impacto que tendrán estos comicios, sobre todo en nuestra comunidad hispana, Silmari. Alban, y para ello nos acompaña la analista demócrata Nelly Gorbea, el analista conservador Michael Monroy y también Robert Valencia, quien es analista independiente. Gracias a todos por estarnos acompañando. Gracias. Bien, y para empezar hay que recordar las palabras del presidente Trump asegurando que lo que está en juego realmente mañana es la transparencia, la pureza de esos comicios. Sabemos que son unos comicios irregulares en cuanto a que mucha gente está emitiendo su voto a través del correo, lo cual no le ha caído muy bien al presidente, pero realmente sobre ese aspecto y esa transición pacífica que debe haber en el gobierno, ¿qué nos pueden ustedes decir, no? Bueno, yo tengo una fe grande de que el pueblo norteamericano va a salir a las urnas a votar en la forma que puedan y que la transferencia de poder va a ser una pacífica y que va a demostrar que este país está listo para el cambio. Michael, ciertamente ya hemos visto algunos litigios a presentarse en las cortes, o por ejemplo el asunto del voto por correo, incluso la fecha en la que se comenzarían a hacer esos conteos, pero mucha gente se pregunta cuán lastimada pudiera salir la democracia ante este panorama. Bueno, estamos viendo ahora que creo que comparado a 4 años, más gente han votado que nunca de temprano y también han enviado sus votos, y eso es algo bien bueno, especialmente en esta pandemia donde nos tenemos que mantener la distancia social para que todos podamos estar más saludables. Yo creo que al final, yo también tengo fe en el sistema y creo que los votos al final van a ser justos y vamos a ver quién gana después de un proceso legítimo. Yo creo que todo va a salir bien. Robert, se habla de un gran margen, prácticamente de un 7% de electorado que está indeciso todavía a estas alturas, que no tiene un candidato de su preferencia todavía muy claro, ninguno le convence. ¿Qué tan cierta es esta cifra y qué tanto podría mover el péndulo electoral esta cantidad de personas que aún no saben por quién votar? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los participantes en esta charla. Bueno, yo creo que no sé qué tan cierto sea que haya una gran diferencia de votantes indecisos. Es decir, yo creo que ya más de uno debe estar completamente decantado por un candidato o por otro, entendiendo que estas son elecciones que no son irregulares, como lo acabamos de escuchar. No solamente por el hecho de que aquí se trata de dos fuerzas que parece que tuvieran una visión de Estados Unidos completamente distinta. Obviamente estamos hablando de Donald Trump, una persona que está haciendo uso del miedo realmente, diciendo que los suburbios van a estar en peligro si se llega a elegir a Joe Biden, mientras que el candidato demócrata hace un llamado a una unidad independientemente de la estirpe política y de las preferencias del votante, por lo menos lo que hemos visto durante los debates. Así que con más de 70 millones de votantes que ya ejercieron su derecho al voto de manera anticipada, pues yo creo que ya podríamos decir que hay personas que saben su preferencia a la hora del voto. Vamos a ver si mañana los números superan los votos en total que se alcanzaron en el 2016, pero considero que ya muchas personas por lo menos ya tienen claro por quién van a votar. Nelly, hay otro tema que ciertamente ha salido a relucir en esta campaña y es la forma en la que ambos candidatos están apelando a que esto es una decisión para conseguir o mantener en la batalla el alma del país. En el lado republicano se ha hablado de que el alma del país se trata de mantener la religión, la base, los valores, mientras que del lado demócrata es un llamado a un nuevo país, a tratar de unirnos todos en medio de toda esta situación que se está viviendo, pero cómo el alma del país realmente puede llegar a resurgir en esa urna en medio de una pandemia, en el medio de disturbios como se están viendo en los pasados días alrededor de gran parte de la nación. Bueno, yo creo que lo que tú indicas, por ejemplo, la unidad conlleva también unos valores
sí, de religión, de amar al prójimo y de ver cómo esta nación sale de la situación en donde está ahora mismo. Y yo creo que esa es la visión que ha presentado el candidato Joe Biden, es una que a nosotros los latinos nos llama, porque todos tenemos familias que son de diferentes visiones y diferentes personalidades. Sin embargo, todos nos reunimos como una gran familia. Y yo creo que lo que Joe Biden está presentando es una unión de la familia americana, norteamericana, estadounidense, donde tenemos un respeto al prójimo, tenemos hasta un amor al prójimo y podemos cambiar el rumbo del país, de esta negatividad, de este odio, de todos estos dilemas que hemos estado viendo socialmente, a una visión mucho más comprensiva y que nos puede traer unas posibilidades económicas y sociales mucho más positivas. A propósito de Biden, Michael, quisiera preguntarte, las últimas encuestas de NBC, Telemundo y muchas otras de importancia en el país han favorecido con un gran margen al candidato demócrata. A estas alturas del 2016, Hillary Clinton se tambaleaba un poco por el escándalo de los correos electrónicos que supuestamente se habían ocultado. Ahora sigue siendo Biden quien lidera la mayoría de encuestas. ¿Crees que este es un buen indicador de lo que pasará en estas elecciones o todavía todo puede cambiar? Bueno, hace 4 años, en todas las encuestas, Hillary Clinton estaba ganando y vimos qué pasó el día de las elecciones. Este año está pasando lo mismo. Biden está ganando en todas las encuestas y sí, parece que puede ganar si solamente las encuestas votan. Pero vamos a ver en el día de las elecciones que yo creo que comparado a hace 4 años o hace 8 años, estamos viendo una campaña bien drástica de como han mencionado mis colegas. En el primario demócrata han corrido bien a la izquierda. Bernie Sanders, un socialista, casi ganó y lo está empujando el partido al lado del socialismo, y ahora nominó vicepresidente Kamala Harris, que también representa esa ideología en el partido demócrata. Entonces, las encuestas muestran una cosa, pero quizás la comunidad hispana y el resto de los Estados Unidos lo está viendo de un lado diferente y no están respondiendo a las encuestas como se debe responder, yo creo. No sé, vamos a ver mañana. Robert, ciertamente, como mencionaba el compañero, ahí las encuestas parecieran estar favoreciendo, obviamente, a Joe Biden. Sabemos que la gran mayoría de los demócratas son los que han ido a hacer ese voto adelantado o han solicitado ese voto por correo, pero pareciera que ambas campañas corren un poco asustadas. Los últimos días los veíamos visitando específicamente esos estados llamados swing states, y ciertamente hasta vimos la semana pasada, cuando el presidente tenía 3 actividades en Pensilvania, de forma sorpresiva llegó Biden luego, entonces han estado visitando el resto de los estados importantes. ¿Qué realmente es lo que demuestran estos últimos días de la campaña con lo que se pudiera esperar mañana en ese resultado? Concuerdo totalmente con lo que dice el invitado. Realmente las encuestas sí, por supuesto, dan como favorito a Joe Biden, pero aquí hay que tener un factor muy importante en cuenta, y es que aquí los presidentes no ganan por voto popular, sino por el voto electoral. La mayoría de las encuestas toman, digamos, estas encuestas se hacen a nivel nacional, y obviamente pues el sentir es lo mismo que vimos en el 2016, donde sí, indudablemente Hillary Clinton ganó por el voto popular, lo cual le dio la razón a las encuestas. Pero las encuestas también han tenido limitaciones a nivel estatal, y esto ha sido algo histórico porque, como bien sabemos, las encuestas a nivel estatal y particularmente en los estados pendulares a los cuales tú te refieres, pues no hicieron un trabajo minucioso para identificar quiénes eran esos votantes, porque la mayoría de las personas que respondían a esas encuestas, por ejemplo, en Wisconsin o en Pensilvania o en Michigan, la mayoría eran personas que eran, digamos, educadas o que tenían un título de una universidad o de una institución de educación superior, que en teoría votan a favor de los demócratas. Entonces, obviamente, dieron un resultado que fue, de cierta manera, no voy a decir mentiroso, pero sí engañoso realmente, porque como bien lo indica el invitado, pues el que ganó fue Donald Trump, porque no se tuvo en cuenta esa variable de que las personas que votaron pues no tienen
una educación superior. Si bien es cierto que ni el mismísimo Joe Biden, como lo vimos en una entrevista en 60 Minutes de la cadena CBS, ni él mismo da digamos, él no se siente como un ganador contundente, porque él entiende que las elecciones, si me permiten hacer una alegoría, pues son como los partidos de fútbol. Nada está definido hasta el último minuto, y estas elecciones no son la excepción. O sea que podrían haber grandes sorpresas. Ahora vamos a dar una vuelta de página. Y Nelly, quiero ir contigo porque sabemos que este año los latinos juegan un rol preponderante, trascendente, sobre todo porque hay muchos primeros votantes que acudirán a las urnas. Y quiero enfocarme contigo en el sector de los boricuas. En su isla no pueden ejercer el derecho al voto, pero una vez están aquí en cualquiera de los estados de Estados Unidos, ya cambia, ¿no?, su realidad y sí pueden votar. Y sabemos que ha habido un gran desplazamiento de la isla hacia Florida, sobre todo, y otros estados del noreste. ¿Cuál es el impacto que crees que puede tener esto en los comicios de mañana? Yo creo que el voto boricua en estas elecciones va a ser decisivo y va a ser a favor del vicepresidente Joe Biden. ¿Por qué? Porque tenemos 4 años de la experiencia con este presidente que después del huracán María básicamente nos ignoró totalmente y piensa que somos una entidad que podemos simplemente canjearla por otros países o menospreciarlos y a último momento decir, no, sí, yo estoy con ustedes. Nada, no estamos con ustedes, nada. Así es que yo creo que el voto boricua en Florida, en Pennsylvania y a través de todos los estados va a decir presente y va a votar por Joe Biden. Eso es lo que yo estoy viendo, hablando con la comunidad boricua y viendo que es el primer candidato que habla claramente de una inversión significativa en el futuro, no solamente de la isla, pero también de resolver el estatus de Puerto Rico y hasta nombra la posibilidad de poder entrar a Puerto Rico como un estado con igualdad para esos ciudadanos americanos que viven en la isla. Ciertamente, es una gran oportunidad para que los boricuas entonces se hagan sentir de una manera distinta ya en estas elecciones. Michael, pregunta para ti. Casi 3.6 millones de jóvenes han cumplido ya la mayoría de edad para votar. Vimos que el voto millennial en 2016 quizá era un poco escéptico, no muchos acudían a las urnas, pero ahora la generación Z, quienes tienen hasta 24 años, se sienten más motivados según algunos sondeos. ¿Qué crees tú que ocurra? ¿Sí van a acudir masivamente? ¿Sí van a votar? Yo creo que sí van a votar. Va a ser un récord. Eso vamos a ver mañana. Pero lo que sí sé es que los millennials, los jóvenes, como cualquier votante, están votando para un futuro mejor para ellos y quizás para sus futuras familias. Y ellos quieren tener empleo, quieren tener trabajos. Y yo creo que hasta que empezó la pandemia, la economía estaba creciendo, había mucho empleo. Y ese grupo van a querer una economía fuerte. Y vamos a ver si eso va a influir cómo van a votar mañana. Son otros intereses, así que hay que prestar atención a cómo voten también. Robert, no podemos olvidar tampoco a los nuevos ciudadanos. A nivel nacional, según el Servicio de Ciudadanía, unos 834,000 inmigrantes se naturalizaron únicamente en el pasado año fiscal de 2019, lo cual ha sido la cifra más alta en más de 10 años. Con toda esta gente que se ha naturalizado, que está tan dispuesta a votar, ¿qué tipo de impacto podría tener en los resultados de las elecciones? Bueno, yo creo que los impactos ya se han visto, es decir, como lo mencionamos al comienzo de la emisión, más de 70 millones de personas han ejercido su derecho al voto, que es una de las, digamos, es uno de los obsequios que nos da el hecho de ser ciudadanos en este país. Y ya muchas de esas personas se han decantado por ello. Y veremos si el día de mañana los números superarán lo que vimos en el 2016 y en años anteriores. Yo quiero hacer mención a la pregunta que acaban de ustedes de formular respecto al impacto del votante joven. Y no solamente estamos hablando del impacto como votantes, sino también como activistas. Hay muchos jóvenes hispanos que están saliendo a las calles golpeando puerta a puerta a pesar de que estamos en medio de una pandemia, y esto lo hemos visto en Pensilvania, lo hemos visto en la Florida. Un ejemplo clarísimo que yo creo que muchos de ustedes recuerdan fue el hecho de que estos grupos jóvenes que utilizaron la plataforma TikTok para impedir que muchas personas fueran a la correría que tuvo Donald Trump en Oklahoma, que básicamente eso fue tal vez para Donald Trump un fracaso, pero también un momento avergonzante,
porque no lograron llenar ese arena, ese coliseo en Oklahoma, al grado que lo que ya tenían incluso establecido o instalado en la calle, porque se esperaban que iban a aparecer millones de personas o cientos de miles, y al final esos números pues fueron muy inferiores, y todo eso ocurrió porque los jóvenes se apropiaron de ese tipo de plataformas para hacer campaña y para hacer activismo. Y veamos también el ejemplo de Alexandria Ocasio-Cortez, que utiliza plataformas de juegos, un juego, digamos que es muy popular ahora, que se llama Among Us, creo que se llama, y ella utilizó esa plataforma para hablar con los jóvenes. Entonces, el votante joven va a tener un papel preponderante, si es que ya no lo tiene, en algunos estados como la Florida, como Wisconsin y como Pensilvania. Así que tanto los nuevos votantes recién, digamos, inaugurados como ciudadanos, como la juventud, la generación Z, va a tener un factor importantísimo en esas elecciones. No hay duda, son muy recursivos, son muy creativos, se hacen sentir por cualquier plataforma, bien dicho, Robert. Y lo mismo ha ocurrido en América Latina, no es la misma generación, todos se conectan por la globalización y no dudamos que eso ocurra también este año. Así que hay que seguir muy de cerca cuáles son sus intenciones, Silmari. Alban, y también tenemos que tocar otro tema, y es que ciertamente sin importar cuál de los dos candidatos consiga finalmente ese boleto para la Casa Blanca, van a hacer historia porque se van a convertir en los presidentes con mayor edad en los Estados Unidos, y por eso es muy importante saber también un poco más sobre los candidatos a la vicepresidencia, tanto Kamala Harris como Mike Pence, pero también cómo las posturas de ambos pudieran estar influenciando de alguna forma esta elección. Robert, ¿cómo lo ve usted? Sí, esa es una excelente pregunta, porque yo creo que los dos candidatos a la vicepresidencia tienen posturas distintas. Remitámonos precisamente a las entrevistas que dieron en 60 Minutes, que creo que tal vez es la última, digamos, la última visión que tenemos de estos dos personajes. Mike Pence realmente es una persona que ha sabido sortear y capotear una campaña de Trump que, hay que decirlo, ha sido muy difícil de defender por cuenta del coronavirus. Más de 220,000 muertos y más de 8 millones de infectados, sin contar la crisis económica en la que nos encontramos, más la crisis racial. O sea que todo se ha juntado en tan solo un año, menos de un año. Y Mike Pence ha logrado sortear un poco las preguntas que se le hicieron, porque es una persona que es un político que ha demostrado fidelidad absoluta a Donald Trump. En cambio, con Kamala Harris ha sido un poco distinto, porque ella incluso adopta posturas que Joe Biden no las ha adoptado, como por ejemplo Medicare para todos, el tema del Green New Deal, el fracking en Pensilvania, que son posturas que son distintas, pero ella lo ha dicho, de no haber, de no ser que la campaña de Joe Biden escuchara mis ideas, digamos, hicimos un acuerdo de que mis ideas se iban a tener en cuenta, de lo contrario no hubiera sido parte de esta llave demócrata para la presidencia. Así que yo creo que, dadas las condiciones, independientemente de quién sea, vamos a ver por el lado de republicano, y espero no estar equivocado, una continuación de las políticas de Donald Trump en caso de que Trump no pueda seguir ejerciendo como presidente. Pero en el caso de Joe Biden, podríamos ver un giro a una izquierda que, bueno, todo el mundo dice que es una izquierda radical, pero es decir, hay una veintena de países que ofrecen seguro médico universal y tienen una favorabilidad más hacia las energías limpias, pero bueno, en este país eso es radical. Así que yo creo que por lo menos eso es lo que sabemos en la superficie, pero bueno, muchos dicen que la política es dinámica, así que vamos a ver si en el trayecto hayan algunos cambios. Michael, hemos visto también, como menciona en el caso de Robert, que Biden, Pence, de alguna forma pareciera, aunque ciertamente mantener con su discurso y su forma de presentarse en la campaña e incluso en el pasado debate, tratando de mantener a la base de Donald Trump, sí alejándose también un poco quizás de aquellos que no están de acuerdo con él y coqueteando un poco ya con presentarse con quien pueda ser el candidato por el Partido Republicano para las próximas elecciones. Incluso entienden que fue la forma en la que se presentó en ese debate frente a Kamala Harris. ¿Realmente esta es la movida por la que se estaría dirigiendo Mike Pence?
Bueno, yo no he hablado con Mike Pence, entonces no sé si está ya pensando en correr por presidente. Quizás Kamala Harris también está pensando de correr por presidente, o quizás le puede dar un chance mientras que Biden es presidente de asumir la presidencia. No sabemos, pero lo que sí sabemos es, en ese debate han mostrado un plan bien drástico. Como mencionó mi colega, Kamala Harris representa la izquierda radical, o otros han llamado el socialismo, a la izquierda de Bernie Sanders, y eso asusta a muchos hispanos. Y segundo punto, sobre Kamala Harris, sobre temas como la reforma de justicia criminal. Kamala Harris fue el fiscal general de California y durante ese tiempo ha encarcelado a muchos afroamericanos y hispanos por delitos menores como posesión de marihuana. Y la reforma de justicia criminal es un tema bien importante para la comunidad, especialmente para los jóvenes. Eso hay que tomar en cuenta. Nelly, en el caso de Kamala Harris, al igual que pasó con Pence, ambos se alejaron un poco de la posibilidad de que algo pasara con la salud de ambos asumiendo la presidencia y ellos teniendo que asumir ese puesto de vicepresidente, entonces asumiendo la vicepresidencia. ¿Esto realmente es un tema que no se debió haber hablado entre ellos ya, o es esa estrategia también para atraer esos votos y verlos a ambos como candidatos fuertes que pudieran conseguir el favor en esta elección? Mira, yo en realidad, como no he estado en esas conversaciones, no te puedo decir de una forma fidedigna, pero me está interesante que mi colega del lado republicano no hable sobre el vicepresidente Pence, sino simplemente hable con adjetivos que le han tirado a Kamala Harris. Lo que yo veo, la diferencia entre los dos candidatos a vicepresidente es, tenemos el vicepresidente Pence, que en realidad no se sabe lo que de verdad cree, porque está bajo la sombra de este presidente que representa todo tipo de locuras extremas, de posiciones racistas que ha tomado, donde el vicepresidente no ha dicho nada. Y sin embargo, en el lado demócrata, tenemos un presidente y una vicepresidenta que tienen la confianza y el respeto entre sí, de decir, mira, él es el presidente y claro, él es el que va a llevar el liderato de esta nación. Yo tengo otras opiniones, estas son las que son, y me he unido a este equipo, porque aunque yo crea en este o Y o Y política, algo un poco distinto, él es el que va a liderar este país y que nos va a llevar de las tinieblas en que nos encontramos hacia una posición de futuro mucho más comprensiva, una economía positiva y una nación que una vez más nos podamos sentir todos orgullosos de ser estadounidenses y norteamericanos. Robert, ¿cómo ver este asunto ciertamente de cómo los vicepresidentes pueden realmente ayudar a favorecer estas imágenes de los candidatos a la presidencia y también lo que sería ese mandato por los próximos 4 años? Históricamente los vicepresidentes realmente no ayudan mucho, pues obviamente esperando que ambos tengan larga vida, es parte del trabajo y esto está consagrado en la Constitución, en la 25ª enmienda lo dice. Si hay un presidente que está incapacitado o que fallece, pues obviamente que el vicepresidente tiene que tomar el liderato y eso ocurrió, por ejemplo, cuando falleció John F. Kennedy y en cuestión de horas prácticamente el nuevo presidente era Lyndon B. Johnson. Lo mismo ocurrió con Nixon y el que fungió como presidente fue Gerald Ford. Y ya para finalizar, quisiera una ronda con cada uno de nuestros analistas para que nos anticipen qué panorama, qué escenario creen ustedes que tendremos mañana en la noche cuando empecemos a saber ya cómo va la intención del voto. ¿Habrá protestas? ¿Habrán largas filas? ¿Habrá un cambio de tono en los candidatos? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Empezando contigo, Michael. Bueno, hemos visto hasta ahora que más gente que nunca están votando temprano y lo que yo he visto es que hay filas para votar temprano. Y eso es una cosa bien linda porque más gente está votando y están ejerciendo su derecho como americano de poder votar. Y especialmente para la comunidad hispana, los que votan, qué bueno, qué lindo. No importa para quién votas, porque si estás votando, eso quiere decir que te importa la dirección del país. Ok, para mañana, el día de elecciones, yo creo que va a haber filas, va a haber mucha gente votando y espero que también se protegen cuando van a votar, obviamente. ¿Puede haber protestas? Yo creo que sí. ¿Vamos a saber los resultados ahí mismo? No creo, porque mucha gente está votando temprano, están enviando sus boletos en el correo, pero espero tener un ganador pronto para que el país ya puede seguir adelante.
por lo menos una idea, ¿no? Nelly, ¿usted qué piensa? Sí, bueno, en esto sí correspondo con mi colega y digo que definitivamente yo creo que es muy lindo ver el ánimo que ha habido a través del país por ir a votar y le exhorto a toda persona que está viendo esto que por favor, si no lo ha hecho ya, que por favor salga a votar. No creo que, yo de verdad tengo mucha fe en la gente de este país. Sí, de que hayan algunos grupos y eso aquí y allá, pero vamos a ver la democracia. La democracia va a ser la estrella de mañana. Vamos a tomar las cosas con calma porque hay muchos votos que se han hecho temprano. Y lo que sí le quiero decir, y le estoy diciendo a mi gente aquí en Rhode Island y en todos lados, que no esperen un resultado, no se queden hasta las 3 de la mañana esperando que vamos a saber quién va a ganar. Hay muchos votos que van a tener que ser contados. Hay unos procesos democráticos, transparentes, con mucha gente que esté envuelta para asegurarse de que esta elección se puede confiar en estos resultados. Cuidarnos para ser parte del proceso. Culminamos contigo, Robert. Sí, yo soy un poco más precavido en lo que va a ocurrir el día de mañana. Es decir, aunque las encuestas han dicho que las personas aceptarán los resultados finales, espero que Trump sea uno de ellos. Tenemos una Corte Suprema que ha sido muy controversial, el nombramiento de Amy Coney Barrett. Muchas personas temen que sus derechos van a ser vulnerados y de eso se trata de democracia. Si las personas ven que sus derechos están amenazados, pues hay que salir a luchar, hay que salir a votar, hay que salir a participar en audiencias públicas a nivel local. ¿Quiénes son los representantes en sus ciudades, en sus estados? Entender el efecto de la supresión del voto, porque obviamente, aunque es muy lindo ver la gente votar, no me parece que tengamos que esperar 7, 4 o 2 horas para votar. Eso es una supresión del voto y esas correcciones se tienen que hacer para que de verdad tengamos una democracia en plenitud. Así que yo creo que me uno al llamado, salgan a votar, defiendan sus intereses o defiendan su derecho al voto y lo más importante es que hagan un voto a conciencia. Eso es lo más importante. Es un derecho y también un deber. Muy bien dicho. Muchísimas gracias, Michael, Robert, Nelly, por este análisis y también por su tiempo, por ayudarnos a esclarecer mucho esos temas que están pendientes y tan importantes para la comunidad hispana. Y usted, por favor, siga en sintonía de Telemundo 44 y a cada una de nuestras ediciones, Silmari. Así es, Alban, y precisamente le quería recordar que esté pendiente a nuestra cobertura continua en todo este proceso electoral hasta, bueno, finalmente cuando conozcamos el resultado de esta importante e histórica elección. Gracias a todos por su sintonía, que tengan hermoso día.